Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 926. Le estábamos indicando que en nuestros estudios se encuentran ya el señor ingeniero Gustavo Pinto y el doctor Marcelo Merlo. Pero antes, a propósito del primer diálogo en la mañana con los constructores y con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, el señor ingeniero Henry Yandum, tuvimos también la intervención del economista Andrea Bravo, directora general del Consejo de la Judicatura, sobre a quién debe el gobierno y quiénes son los que están intentando cobrar. Para este tema, el día lunes a las 8:40 de la mañana, y queremos invitar, así ha pedido Gonzalo Rosero, que se invite a quienes sientan que el gobierno no les está pagando y que puedan participar en este diálogo donde van a estar la economista Andrea Bravo y el señor ingeniero Henry Yandum. Así es que la invitación queda abierta. Queremos que puedan participar, qué otros sectores del Estado están debiendo y en qué condiciones están ellos. Bueno, para iniciar este último diálogo con el doctor Marcelo Merlo y el ingeniero Gustavo Pinto, quisiera que le escuchemos al señor presidente de la República sobre el estado de la economía, sus propias perspectivas para unas reacciones. Esto es lo que dijo el señor presidente. Recuerden que el precio del petróleo está cayendo ya hace un año, o sea, no son 2, 3 meses. Nosotros pues hasta mayo, en el primer trimestre crecimos 3% con respecto al primer trimestre del año anterior, pero recuerden ustedes que se hablaba en el segundo semestre de un precio de alrededor del 60%, y sí, alrededor del 40%. Entonces hemos aguantado muy bien, pero obviamente ya no hemos podido impedir el impacto en el sector real. Entonces, estamos revisando nuestras expectativas de crecimiento y puede ser que este año no crezcamos o decrezcamos, ¿no? Porque mire que Canadá ya se declaró en recesión, hasta la propia Noruega, economías mucho más desarrolladas que las nuestras. Y sobre todo estamos tratando de conservar los equilibrios macroeconómicos, porque ¿qué pasa? Si un sector no tiene crédito, puede haber una aceleración, puede generarse desempleo, pero queda en ese sector. No se riega toda la economía. No, siempre hay cierto impacto, pero no es que genere una crisis en toda la economía. Pero si le colapsa el sector externo, si le colapsa el sector monetario, si la gente va al banco y no tiene reservas, no hay plata, ya le ocurre una crisis como el 99. Entonces, hemos sido muy estrictos en todo eso, en mantener los equilibrios externos, en mantener adecuadas reservas en el sector monetario financiero, en mantener la solidez de los bancos, que dicho sea de paso, volvieron a ganar utilidades estratosféricas. Entonces eso está muy sólido. Ya no hemos tenido ya la liquidez, los recursos suficientes para reactivar el sector real. O sea, yo le puedo exigir a los bancos prestar un poco más. Yo sé que los bancos están contrayendo crédito, pero prefiero eso, una actitud prudente de los bancos y que haya suficientes reservas, a arriesgar una crisis monetaria y poner en peligro la dolarización, lo cual sí crearía un caos económico y social. Pero ya no hemos podido mantener el dinamismo que hubiéramos querido en el sector real. El país, si sigue a este nivel, los precios del petróleo va a perder $7.000 millones este año. ¿Usted sabe lo que es? En una economía de 100.000 millones que dejen de ingresar netos, $7.000 millones, 7% del PIB, ¿ok? Y sin tipo de cambio. Exa FM. Bueno, esta es la percepción y las previsiones de lo que el señor presidente de la República mismo admite, ¿no? Que ya no es una especulación, sino es, yo diría, la versión del señor presidente. Al saludar al señor ingeniero Gustavo Pinto, le diría, los empresarios ya venían anunciando esta percepción que el presidente de la República ahora la admite, y sienten que parecía que vamos a estar preparados hasta un petróleo de $20, y parece que no ha sido así. ¿Cuál la lectura suya de esta aceptación del señor presidente de que hay una contracción en la economía? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Les ha tomado al gobierno, las autoridades máximas del país, les ha tomado 8 años darse cuenta de lo que se les viene diciendo día a día,
de que el desarrollo de los países solo se puede hacer con la inversión del sector privado. En los países socialistas, en donde todas las inversiones las hace el Estado, ya se ha demostrado que la eficiencia es nula. Y eso es lo que le ha pasado al Ecuador. Se ha vivido la bonanza petrolera bajo la filosofía de que el Estado es muy rico y que es el que tiene la obligación y casi hasta el derecho de hacer todas las grandes inversiones. Paralelamente, desmotivando, agrediendo, minimizando la actividad del sector privado, acusándole siempre de abusivos, de que no pagan los impuestos, de que no pagan a los trabajadores, de que no son necesarios, etcétera, etcétera. Y ahora, al cabo de 8 años, entonces vienen estos programas de hagamos ahora inversiones juntos, hagamos concesiones al sector privado. Entonces les ha tomado 8 años darse cuenta de la realidad. Lo que pasa ahora es pues que el sector privado dice, sí, está bien, vamos a hacer las inversiones. Pero resulta que no es solo que venga y diga, venga, invierta, ya somos buena gente. Durante 8 años les hemos tratado como enemigos, ahora seamos amigos. Y claro, este país es lleno de oportunidades, pero tiene que haber el ambiente adecuado. ¿Qué quiere decir el ambiente adecuado? Que haya seguridad jurídica, seguridad política y seguridad económica. Más o menos en ese orden. Ya. Seguridad jurídica, simple y llanamente que las sentencias sean justas e independientes. Pero cuando el Ejecutivo controla las sentencias y los juzgados a diferentes niveles, el empresario dice, ¿qué me va a pasar si tengo que entrar a un conflicto laboral, societario, con el Estado? Me va a ir mal, pues entonces no me conviene. Una sentencia, si no le es favorable al gobierno, entonces le votan al juez para que en la segunda instancia ganarle. Entonces, ese tipo de cosas, pues, y luego viene y dice, hay que cobrarle las herencias a los empresarios en cantidades bien grandes. Entonces el empresario dice, entonces no voy a dejar ninguna herencia, no voy a invertir. ¿Para qué voy a generar más dice, recursos? Si usted tiene propiedades, si hace inversiones, si pone una fábrica y esto, entonces va a beneficiarse de la plusvalía. ¿Usted siente, ingeniero Pinto, que esto es una dedicatoria a los empresarios? Y por lo menos el discurso parecería que ese es, ¿no? Los empresarios, los que más tienen, para favorecer a los que menos tienen. ¿Es así o sienten que esto es, que no es así? Sí, pues ese es el discurso socialista estilo Robin Hood, ¿no? Ya. Que al final del día está demostrado que no funciona. Porque para que haya riqueza para distribuir, tiene que haber habido la inversión. O sea, no veamos solo por los resultados, hay que ver por las bases, ¿no? Entonces, le lanzan todo este tipo de leyes, después le dice, vea, me ha ido tan bien que me voy a reelegir indefinidamente, cuando durante los 8 años han agredido al sector privado diariamente, permanentemente, en todo sentido. Entonces el empresario privado dice, bueno, y este señor quiere quedarse de largo con la misma estrategia. Dígame nomás que debo invertir, pero difícilmente va a suceder eso, ¿no? La señora ministra... ¿Usted cree que no va a haber una respuesta? No, sí va a haber, sí, pero de los más arriesgados, de los más, digamos así, valientes, probablemente adictos al gobierno. Pero, mire, ayer la señora ministra hizo una reunión supremamente interesante en Guayaquil con ministros, que está reseñada hoy en los periódicos. ¿No es cierto? Y propone una inversión de 2.400 millones en carreteras, en concesiones con el sector privado. Ese es el tipo de señales que se debe dar. Ese es el tipo de... Si esto se hubiera hecho hace 6, 8 años, ya la inversión privada en este país hubiera superado los ingresos de petróleo de largo y estuviéramos ahí sí preparados para enfrentar una crisis como la de la baja del petróleo. Pero sin inversión, sin ambiente de inversiones, es muy difícil. El señor doctor Marcelo Merlo, al darle la bienvenida, le diría yo,
esta aceptación del señor presidente que resultaba difícil que admita, ¿no? Dice, pero la hemos enfrentado bien, dice, hemos podido luchar este primer trimestre y frente al primer trimestre del año anterior sí hemos crecido el 3%. De todas maneras nos dice, hemos estado preparados. Este estancamiento de la economía, ¿usted cree que afectará en general y a qué sectores percibiría usted que pueda estar? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos y compartir aquí con Gustavo Pinto, que es un profundo conocedor del sector empresarial ecuatoriano. Nosotros hemos venido monitoreando el sector real de la economía desde hace 40 años. Y realmente los errores cometidos por el presidente Correa, con el mayor de los respetos, no tienen perdón ni olvido. Efectivamente, en el año 2006, cuando él fue ministro de Economía, conocía, porque estaba en el Ministerio de Economía, cuál era la realidad financiera fiscal del Ecuador. Ocurre que cuando asume el poder, toma una decisión ideológica muy cuestionable. Yeah. Ponderar el famoso socialismo del siglo XXI, esta novelería que el propio autor de la teoría dijo ya no es aplicable. El propio señor Fidel Castro ha dicho, si yo tomaba el poder en el año 2012, 2013, 2014, no aplicaba el comunismo en Cuba, porque fracasó. Yeah. Sin embargo, pues acá se hizo todo lo contrario. Y entonces, de un tamaño de relación entre inversión pública e inversión privada y de consecuencias de esas inversiones o de esa participación en el Producto Interno Bruto, desde décadas atrás se venía demostrando inequívocamente la ineficiencia del sector público en actividades para las que no está preparado. Yo siempre ponía hace muchos años un ejemplo y decía, pongámosle a un burócrata, al más preparado de los burócratas, a manejar Supermaxi, en donde hay que hacer 25,000 tipos de compras y decisiones del día a día. El señor se pierde, ¿no? El economista José Racines, que fue presidente del Banco de Fomento y allí por la dictadura militar, tuvo la entereza de suprimir el área de mercadeo del Banco de Fomento y dijo una frase que yo la recuerdo siempre, el sector público en el área comercial del Banco de Fomento no tiene registros ni de compras, ni de ventas, ni de saldos, ¿no? Importaron 600 toneladas de urea, hablo de los años 76, 77, y se olvidaron que con el primer aguacero la urea se evapora. No. Dictadura. ¿No? Entonces, la ineficiencia del Estado se traduce llanamente en lo siguiente. El presupuesto del Estado, el gasto del sector público, oscila ahora está oscilando casi... 36,000 No, sumado todo el sector público. Todo. O sea, sumamos al presupuesto del Estado, sumamos las entidades del régimen seccional, sumamos los organismos financieros del sector público, sumado todo eso, estamos llegando alrededor de 44, 45, 46%. Sin embargo, la contribución al PIB de ese sector público, dándole el beneficio de la duda de que el sector educación fuera del sector público y salud, cuando es al revés, es, digamos, mitad. La participación en el PIB del sector público es por debajo del 30%. Es la ineficiencia. Pero permítame ahí hacerle una reflexión también. Cuando el señor economista Racines hacía esta reflexión, no decía quiénes en representación del sector público lo habían estado administrando. Porque si bien no es que estoy bien claro en el tema, no necesariamente el sector público es el ineficiente, sino algunos que llegan al sector público y que aprovechan de eso. Claro, por supuesto. Sí. Pero por principio... hay áreas en las que el sector público debería respetar otras cosas. Claro. Áreas de las que no se debe meter. El burócrata no está hecho para manejar negocios comerciales, no tiene idea, no tiene idea de eso, es muy teórico, ¿no? Yo me preparé y me formé en la Junta de Planificación y ahí sí reconocíamos esa realidad, no obstante que estábamos bajo la influencia de la corriente cepalina. Ahora bien, el presidente ha dicho que vamos a entrar en una posible recesión. Va a haber dificultades. De lo que yo conozco, en la ejecución del presupuesto del año 2015, comparando comienzo de septiembre de este año
con septiembre del año pasado. Ya. Hasta septiembre del año pasado se había gastado alrededor de 34, 35 mil millones de dólares del presupuesto que, no obstante haberse dictado en 36 mil millones, se gastó mucho más. Hasta septiembre de este año se ha gastado 22 mil millones, bastante menos, y se puede visualizar que hasta el 31 de diciembre terminaremos gastando no más de 30 mil millones. Ya. Esto implica la legítima propia, queja de los contratistas, la legítima queja que posiblemente no le están pagando los valores pactados, y desde luego pues esa es una contracción que va a afectar terriblemente al país, porque el país ha generado empleo estrictamente a base de un crecimiento del gasto público terrible, que sobrepasa todas las previsiones que nosotros hemos hecho. El déficit fiscal del Ecuador, este rato tiene registros mucho más altos que en Grecia, ¿no? En este momento. ¿Y por qué está Grecia en la situación que está? Porque cometieron errores como este, por ejemplo, ¿no? Para ir comparando. Para poder compararlo. Llegaron a buscar 260 actividades sensibles, el sector laboral, qué sé yo, para que obtengan una jubilación anticipada, porque son actividades sensibles, la que hace el peluquero, la señora que trabaja en salón de belleza, porque los por las vapores tintas, qué sé yo, 260 actividades. Entonces, claro, con un grupo tan grande que se jubiló antes de tiempo, quebró todo el sistema, ¿no? Quebró todo el sistema y tienen una deuda per cápita salvaje. Entonces, el caso ecuatoriano, con un crecimiento del gasto público exagerado y con unas normas que no las quieren corregir para que ese gasto baje radicalmente. El doctor Osvaldo Hurtado, en el año 83, a raíz del fenómeno del Niño, el Congreso, con el pedido del presidente de la República, dictó la Ley de Regulación y Control del Gasto Público, prohibió los viajes, obligó a que en cada entidad existan no más de 2 vehículos, uno para la primera autoridad y otro para la segunda autoridad, y que la gasolina sea pague por los funcionarios. Sí. Usted recordará. Sí, sí. Ahora no se hace nada de eso. Y más aún, lo que se ha hecho es poner en vigencia un artículo que me permite, Gustavo, leerlos. El artículo 259 del reglamento a los dice lo siguiente. Esto parece de Ripley. Cumplimiento de servicios institucionales. Esto se les redactó para legalizar todo lo de las sabatinas, estos viajes que invitan a unos cuantos señores a que se vayan a reunir en París, 50 o 80 personas escogidos de lo que llaman las... En el país en este momento creo que hay 400 y pico mil. Se desplace a cumplir tareas oficiales de que se desplaza un funcionario público, en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto. Solo lo último es lo que procede, ¿no? Solo el O. Claro. Pero lo demás está haciendo el es ilegal, ¿no? Dentro o fuera del país se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y o transporte por el tiempo que duren los servicios desde la fecha de salida hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos no será necesario haber cumplido un año de servicio en la institución. Esto es de Ripley. Peor en la crisis que estamos viviendo en este momento. No, yo con todo el respeto al señor Contralor le sugeriría que ordene a sus auditores que glosen, no importa sea del municipio que sea, porque esto es sector público, pueden ser municipios, pueden ser consejos provinciales. El problema es que puede caer esto a algunos municipios y no al gran aparato estatal. Claro, pero al aparato estatal hay que ir. Todo lo que sea fuera de las actividades propias del puesto, hay que glosar. Porque observadores no queremos. Porque es ilegal. Pongamos un ejemplo absurdo, pues no tiene que cumplir un año en el contrato. Le nombran a Juan Pérez, le dan un contrato y al siguiente día le dicen, vaya usted de visita de observación a Sudáfrica porque va a haber un congreso de medio ambiente y quédese ahí un mes. Tarea oficial. Es un funcionario de
ni siquiera del Ministerio de Ambiente, o aunque fuese el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Agricultura. No, no estamos para Vaya a ver qué observación pasa ahí ahora. con los incendios en Australia, de los bosques, ahí queman el eucalipto. Ustedes saben, a ver qué hacemos acá y se queda ahí, ¿no? Y le dan un premio. Entonces, este momento la situación del país es realmente grave. Va a haber una contracción, va a haber una recesión, va a afectarse el empleo y la inflación posiblemente va a subir. Señor ingeniero Pinto, ¿qué sectores de la experiencia suya, qué sectores cree que son los más golpeados, con los que deberíamos trabajar, no solo desde el sector público, sino también la sociedad? O sea, ¿con quiénes Como debemos país. colaborar como país? Bueno, en este momento el más golpeado sin duda es construcción. ¿Por qué? Porque les espantaron con dos cosas, ¿no? Primero, el sector financiero les frenó los créditos. El sector financiero público hizo un sistema de créditos muy limitado y luego pues les amenazaron con las leyes estas de plusvalía de la y plusvalía y de la herencias, herencia. y eso simplemente detuvo, lo cual demuestra que la economía del país estaba ya muy débil y que hacía falta solo estos golpecitos hasta psicológicos para detenerlo. Hay otros sectores ricos en el país que no se les está dando desarrollo, como es la minería. Se habla de la minería, pero no hay un sistema, no hay una base legal que permita. La minería podría generar para el país este ambiente de conflicto, ¿no? Sí, hay que defender la dolarización. Pero si tuviera devaluación. Hay que acordarse, ¿no?, que la devaluación viene cargada de la inflación y que eso es lo que acabó con la economía del país en el año 99, más de una cantidad de pecados graves, ¿no? Pero entonces hay que definir. ¿La dolarización está para quedarse? Yo digo que sí, que esa ha sido la herramienta que ha defendido a la economía estos últimos sacó 15 la parte años, económica, ¿no?, de la política, ¿no? Sí, sobre todo lo que tenemos fracción. ahora, tuviéramos devaluación e inflación. Sí. Vea el cuadro de Venezuela. Sí. Eso es lo que sucede. ¿Cierto? Luego dice, sí, vamos a hacer la reforma de la matriz productiva. Y la era de la realidad del Ecuador, que no hay cómo hacer nada. Y entonces dices, no, ahí hay que invertir 20,000 millones de dólares. Sí, señor, pero ¿para qué vamos a hacer aquí una quieren hacer barcos, cuando en el mundo hay exceso de producción de barcos? ¿No? De los grandes barcos, hoy día en el mundo hay exceso de producción y hay que competir con Corea, con... que ya está mundo. La globalización la define el cliente. Lo que compra el cliente en la percha
es lo que marca la globalización. Si es chino, americano, obliga a salir al mercado internacional, a ver que el mercado nacional no es suficiente. Somos un país de mercado pequeño. No es que seamos un país pequeño, no hay país pequeño, es un país de mercado pequeño, muy diferente. Pero tenemos que forzar a los productores nacionales, de todo, agrícolas, mineros, agricultores, industriales, a salir al mercado grande. Hablamos de la patria grande, y esto, la patria grande es con mercado grande. Estamos grandes mercados por decisiones políticas, estomacales, están bloqueados. El mercado de Estados Unidos es el mercado que más compra en el mundo y nosotros les tratamos mal, que el imperio, que no hemos hecho un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El mercado europeo, se le está pasando el tiempo al mercado europeo y nosotros seguimos conversando y diciendo que no, que la esta, que la otra. Cuando Europa, con la Unión Europea está aprobado. ¿Por qué? Porque estas cosas de los tratados de libre comercio, al gobierno socialista no le gusta, hay gente que se opone adentro del gobierno, gente que... Entonces los grandes mercados para el productor ecuatoriano están o complicados o cerrados. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Entonces, este tipo de cosas son las que tienen que... El señor presidente de la República, que decía en el área turística, el señor ingeniero Pinto nos estaba viendo qué grupos nomás podrían ser afectados. El turismo, que ha tenido un impulso, que se lo ve como una salida, ¿será golpeado? ¿Cómo mire usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo Francisco y un saludo a mis amigos Gustavo y Marcelo. Bueno, el turismo hay que verlo en sus dos facetas, el turismo interno y el turismo internacional. El turismo interno se está ya afectado de manera importante porque la capacidad de compra de los ecuatorianos se está reduciendo y eso está sucediendo porque hay una contracción en general de la economía, una menor cantidad de masa monetaria al estar dolarizados y haberse reducido la manera que se han reducido las exportaciones, y las proyecciones claramente nos dicen que hacia fines de año el Producto Interno Bruto cuando menos se contraerá, no solo que no crecerá, sino que se contraerá 0,5%, y las primeras proyecciones del año próximo hablan de 1,5% de contracción. Serían 2 años en contracción. Entonces, lo que sí vemos ya, por ejemplo, en las agencias de viajes, es que los ecuatorianos están viajando menos, las empresas están contratando menos eventos, porque pues están cuidando hasta el último centavo y hay menos crédito. Entonces, ese lado del turismo se está viendo afectado y comienza a haber contracción. En el turismo internacional, más bien estamos viendo una cierta bonanza porque ahí el gobierno sí ha hecho una gestión buena, que es una promoción de la marca país a nivel internacional, y esto ha facilitado el mercadear el turismo de manera eficiente. Sin embargo, nos está preocupando el efecto inflacionario en alimentos, por ejemplo, y bebidas. Todos estos impuestos que se han ido implantando en los últimos meses ha hecho que los servicios hoteleros cada vez se vuelvan más caros, los restaurantes se vuelvan más caros, y ya el costo de la operación está entrando en problemas.
y tenemos que hacer esfuerzos muy grandes por mantener los precios. Así que, si bien el turismo internacional, el efectivo, está funcionando bien, sí estamos en peligro de que nos volvamos demasiado no competitivos con el dólar tan fuerte y con las devaluaciones que han hecho nuestros vecinos Colombia y Perú. Muchísimas gracias al economista Roque Sevilla por esta apreciación. Bueno, ahí hay doctor Marcelo Merlo, hay una apreciación de un sector que parecía estaba despuntando y fortaleciéndose, pero ya nos pone las preocupaciones del economista Roque Sevilla. Desde luego. Sí, la contracción económica no le conviene a ningún ecuatoriano. Ya. Lo primero que el gobierno tiene que entender es que el sector de la sociedad civil al que pretendemos representar, lo único que desea es lo mejor para el Ecuador. Y lo único que quisiéramos es que el gobierno que nos rige en este momento o en cualquier momento de la historia sea el mejor gobierno en beneficio de todos los ecuatorianos. Ante la crisis, no hay sino tres formas de que vengan dólares, porque si no esto va a haber una recesión cada vez más profunda. Exportaciones. En exportaciones tenemos ya un diagnóstico muy preocupante que hacen los sectores de exportación. El sector camaronero, por ejemplo, señala y dice, el fenómeno del Niño va a bajar. La producción de atún. Rectifico. Y es típico, eso ocurrió hace 10 años o más. Pero luego se revierte el proceso. Y entonces, claro, tenemos que estar preparados para el bache, para el hueco, este momento. Entonces, dólares de exportaciones por el fenómeno del Niño o por la menor demanda de países como por Chile, la etcétera, apreciación del dólar también. No es fácil que la baja del petróleo. Endeudamiento, la segunda posibilidad. El Ecuador el gobierno está incurriendo cada vez en un endeudamiento más costoso, más peligroso. El riesgo país se mantiene y eso encarece la tasa de descuento en los papeles del Estado. Y la tercera posibilidad, inversiones. El gobierno quiere hacer un esfuerzo tardío en respecto a inversiones. Gustavo lo decía, las señales que vino dando desde hace 8 años fueron terribles. Ojo, en el sector minero da unas señales totalmente en 180 grados diferentes, que si eso se hubiera dicho un gobierno de la partidocracia, nos arrastraban. Ya. En la Feria de Toronto, el gobierno ofreció agua, los indígenas protestan, por supuesto, ofreció energía eléctrica más barata, garantía tributaria durante 15 años, que el impuesto a las ganancias extraordinarias se aplicará una vez que completen la amortización de las inversiones. Y por último, que no importa que esté en un paraíso fiscal la filial de la empresa, la matriz de la empresa. Si esto se hubiera dicho o propuesto en cualquiera de los gobiernos anteriores, nos arrastraban. Bien, eso ofrece el gobierno en este momento en forma desesperada. Y está bien que lo haga, porque se dio cuenta 8 años después, Francisco, 8 años después se dio cuenta que los demás países con los que competimos en minería ofrecen condiciones mejores. Una tributación del 35%, aquí se comenzó diciendo que es del 99%. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no vienen? Por la inseguridad. Por la inseguridad. Yo, este rato, concluyo mi apreciación, hace falta una reunión de todos los sectores de la sociedad civil, gremios, cámaras y de los funcionarios del gobierno para buscarle una salida concertada a la crisis. Yo no veo otra alternativa, porque de lo contrario, la situación que va a atravesar el Ecuador es terrible. Porque, por ejemplo, la minería sí podría venir, si ve que hay un movimiento nacional en que diga, nos vamos en los próximos 100 años, exagerando, con estas reglas, si no, no van a venir. Las concesiones que ofrecen para hacer carreteras tampoco van a venir porque dirán, ¿qué seguridad jurídica tenemos? Y después nos ponen una tarifa. Dicen, muy bien, le concesionamos la construcción de estas carreteras, autopistas, aeropuertos. No se puede. De su experiencia, y con usted culminamos este diálogo, señor ingeniero Pinto,
¿Qué condiciones adicionales a las que nos ha dicho el doctor Marcelo Merlo cree y qué confiables pueden ser estas palabras del gobierno, como usted lo ha admitido, más de 8 años, casi 9 ya, que han tenido señales distintas, ¿no? Tomando en cuenta el momento político, económico, social que está viviendo el país hoy día y que puede durar esto hasta las elecciones del 17, yo creo que lo que primero que hay que hacer es enfriar el ambiente político. ¿Cuál es y aquí vamos a coincidir con mucha gente que ha estado en esta mesa en los últimos días, es retirar definitivamente o las enmiendas, esas reformas, enmiendas o cambios, como le quieran llamar, a la Constitución de la República en el tema de la reelección. Ese sería el factor número 1 que calmaría al país y que daría una señal de seriedad, de formalidad. Que el partido del gobierno quiera participar en las próximas elecciones está en su pleno derecho democrático. Y si gana las elecciones del 17, está en el pleno derecho de ejercer el poder. Ojalá democráticamente. Pero ese es el juego que hace falta que este momento suceda. Mientras se siga hablando de la permanencia del gobierno, que ya va a estar 10 años. Si se ve en la historia, y en esto Marcelo es mucho más experto, cualquier gobierno dictatorial, excesivo, abusivo, que ha durado más de 10 años, entra en un declive. Este gobierno está ya en un declive. Es hora de que democráticamente diga, voy a terminar mi periodo en el 17 y de ahí que juegue la democracia. Ese sería el factor número uno. Y si en el tiempo que queda de aquí hasta el fin del periodo constitucional de este gobierno se puede avanzar con lo que mencionaba antes de los acuerdos internacionales de comercio con Europa, con Estados Unidos, con la Corea del Sur, con